Nos vamos rápidamente para conversar sobre la designación del ministro de Economía, que al parecer se ha generado ya una buena predisposición respecto a Alonso Segura de parte del sector empresarial. Estamos en comunicación con el señor Gastón Pacheco, presidente de ADEX, la Asociación de Exportadores. Señor Pacheco, muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional del Perú. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, queríamos justamente conocer sus primeras impresiones en torno a la designación del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura. Habida cuenta que él ya dio un perfil, adelantó un perfil de lo que será su gestión, es decir, una reafirmación de que todos los mecanismos y herramientas necesarias serán utilizadas para la reactivación de la economía nacional y por ende, obviamente, tener en aplicación una serie de políticas que favorezcan la inversión y el desarrollo. ¿Cuál es su opinión, señor Pacheco? Bueno, efectivamente vemos con mucho optimismo la designación del ministro Segura. Creemos que ya era necesaria una oxigenación en el gabinete por el lado de las políticas económicas, habida cuenta de la desaceleración que hemos tenido y que era necesario reimpulsar medidas para que tengan efecto directo por un lado y por otro lado promuevan expectativas positivas de crecimiento hacia adelante. Entonces creemos que el ingreso de una persona como el señor Segura, con la formación profesional que tiene, la experiencia y la solvencia técnica, va a contribuir decisivamente a que esto sea así. Nosotros estamos planteando un conjunto de medidas, esperamos tener una reunión de trabajo en los próximos días con él para conversar sobre medidas que han venido siendo postergadas y que consideramos son indispensables para justamente retomar la senda del crecimiento. A ver, ese paquete de medidas, ¿qué contiene, señor Gastón Pacheco? Mire, principalmente son medidas tributarias y medidas laborales. En el país lamentablemente estamos viviendo de espaldas a la realidad con un conjunto de medidas sumamente rígidas por el lado laboral y sumamente onerosas por el lado tributario, que hacen que la mayoría de unidades productivas, pequeñas y medianas sobre todo, se refugien en la informalidad. Y al estar en la informalidad actúan al margen de la ley. De esa manera debilitan al conjunto del aparato productivo y no le permiten desarrollar asociatividad, desarrollar cadenas productivas, porque de por medio está este accionar al margen de la ley. Entonces, adelántenos un poquito del aspecto tributario, por ejemplo, ¿qué plantean? Bueno, estamos barriendo un conjunto de normas. No quisiera entrar en los detalles porque creemos que es, conveniente primero discutirlas con las autoridades y luego ya podremos pasar a discutirlas en detalle con la prensa. Pero sí le puedo adelantar de que son medidas bastante integrales, pues, pero proponemos cambios en la legislación del IGB, del impuesto a la renta, y en todo lo que es la materia laboral, seguridad y salud de trabajo, el régimen general de trabajo, etcétera. Ahora, el aspecto laboral, hay algunas variaciones que están planteando también. Sí, ahora, fíjese, un tema importante es que si queremos verdaderamente enfrentar el problema de la ilegalidad en el Perú, tenemos que actuar en forma integral. En el pasado se han dado algunas medidas aisladas, por ejemplo, se creó el régimen simplificado del impuesto a la renta, o se creó el régimen especial laboral para las pequeñas empresas. Pero todos esos son esfuerzos aislados que, si no se enmarcan en un conjunto integral de políticas, pierden su efecto y abren puertas de escape para que la ilegalidad continúe rampando. Y esa ilegalidad en materia económica termina generando ilegalidad en todos los demás campos de la vida social. Por eso vemos con estupor esas redes delictivas que se conforman, que le integran policías, que le integran fiscales, que le integran gente que uno pensaría pues debería estar totalmente alejada de ese tipo de situación. Pero estamos permitiendo que se consolide un modo de vida al margen de la ley. Y eso es lo que tenemos que enfrentar de manera decidida y de manera integral. Señor Pacheco, uno de los aspectos importantes que me imagino sobre los cuales gira el interés de los exportadores respecto al futuro de las políticas económicas está centrado hoy, me imagino, en la necesidad de un sinceramiento del tipo de cambio, es decir, dejar que el tipo de cambio se maneje, vamos a decir,
en libertad o que el Banco Central de Reserva lo controle? Porque a ustedes les favorece un tipo de cambio mucho más alto, por cierto, como exportadores, ¿no es cierto? ¿Así es? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Fíjense, nosotros venimos de exportar con un dólar que estaba a 3,50 soles y nos hemos tenido que ajustar a un tipo de cambio de 2,80 y menos. Entonces, obviamente eso ha significado una enorme presión hacia el sector exportador. Ahora, fíjense, libertad o control por parte del Banco Central, ahí hay un tema que muchas veces dejamos de lado, y es que en el Perú existen ofertas de dólares que son ilegales también, producto del narcotráfico, de la minería informal. Entonces, realmente cuando uno dice dejemos flotar el dólar, uno está dejando flotar también esas presiones que provienen de fuentes que no deberían existir, y que si uno las retira del mercado, el tipo de cambio sería completamente distinto. Entonces, en realidad lo que uno necesita es una política cambiaria, digamos, que contemple los efectos dañinos que trae esa oferta ilegal de dólares para compensarla y de esa manera acercar el tipo de cambio a un tipo de cambio que verdaderamente sea de equilibrio. Nosotros creemos que en general la política cambiaria que ha seguido el Banco Central ha sido bastante conservadora, ha permitido anclar expectativas inflacionarias hacia abajo, lo cual es muy positivo y muy necesario, pero creemos que también la política cambiaria del Banco Central tiene que adaptarse a los nuevos momentos que está viviendo el país para que permita con mayor facilidad el crecimiento y el despegue económico. La política monetaria juega un rol fundamental en eso. Si la política monetaria es restrictiva, el efecto que esto tiene en el aparato productivo es inmediato y se vuelve sumamente restrictivo. Entonces, si sigue siendo el objetivo del Banco Central mantener la inflación baja, y esa es la prioridad, tenemos que encontrar mecanismos para adaptar la política monetaria a las necesidades de crecimiento del país. ¿Cuál sería el tipo de cambio ideal para ustedes, señor Pacheco? Bueno, mire, el tipo de cambio es una de las variables, sin duda es la que tiene un impacto directo, inmediato sobre las finanzas de las empresas exportadoras, pero lo que se necesita es tener una visión de largo plazo y la seguridad de que el tipo de cambio a lo largo del tiempo va a permitir recuperar los costos internos. Es decir, tiene que ir de la mano la política cambiaria con la inflación interna y con los costos que se generan en el país. En este momento vivimos muchos sobrecostos. Todo el tema de transporte internacional, hay sobrecostos logísticos, no tenemos infraestructura de comunicaciones adecuada. Entonces, todo esto representa una carga que el exportador debe asumir. Lo puede hacer, pero lo hace en desventaja frente a sus competidores de Colombia, de Chile, de Brasil. Tenemos que enfrentarnos a ellos cuando llegamos a nuestros clientes en Europa, por ejemplo. Y nosotros estamos pagando costos logísticos más altos, tenemos menos facilidades portuarias, de comunicaciones. Entonces, todo ello representa un sobrecosto que debería ser cubierto por la política cambiaria. Señor Pacheco, actualmente el costo de operaciones en puerto ¿es oneroso para los exportadores? Tremendamente, es uno de los más altos del mundo. Según cálculos que ha hecho la Secretaría de Competitividad, en el Perú representa alrededor del 30% del valor del producto, y en países desarrollados eso es apenas 7-8%. Pero usted recuerda que cuando se desarrolló toda esta inversión para los puertos, se dijo que iban a abaratarse los costos, ¿no? Eso era lo que todos esperábamos. Lamentablemente no ha ocurrido en la magnitud necesaria, y todavía tenemos que seguir trabajando en ese tema. Ahí hay costos que se originan por imperfecciones del mercado y también por falta de infraestructura. Lamentablemente ha habido un gran atraso en los últimos años en toda la infraestructura de comunicación, de pistas, de puertos, que si se hubiera hecho posiblemente hubiera favorecido una mayor competencia y una disminución de precios. De eso es lo que se trata, de acelerar esas inversiones pendientes para que justamente se produzca una mayor competencia. Y también es necesario introducir ciertos afinamientos en la legislación para asegurar que no se ejerzan posiciones de dominio, que no existan oligopolios, y que justamente la competencia ayude a beneficiar al consumidor peruano y a favorecer las exportaciones. Bueno, un tema que nos ha quedado un poquito preocupados es la oferta de dólares ilegales. ¿Qué tan fuerte está en el mercado y cuánto influye en el aspecto cambiario?
Bueno, es muy difícil, digamos, saber con precisión los números. Hemos visto estimados que van desde los 2.000 millones hasta los 6.000 millones de dólares al año. Entonces, son cifras que sin ninguna duda tienen un impacto en las cifras cambiarias, pero lo que es más grave, tiene un impacto en la vida social. Esos son dólares que entran al sistema, que se convierten en ingresos de gente, muchas veces que ya no están relacionadas directamente con la actividad ilegal, y que construyen un modo de vida a partir de flujos que no deberían existir. Y eso es lo que hace cada vez más difícil y más enrevesado en la lucha contra la informalidad, porque ya hay muchos intereses creados que tienen un origen ilegal que van a defender el statu quo. Y por eso creemos que esa es la tarea fundamental del gobierno, que ya no debería pasar más tiempo sin enfrentar este mal que significa la informalidad. Bien. Muy bien, señor Gastón Pacheco, presidente de ADEX, ha sido una buena intervención suya para poder conocer cómo es la reacción en este momento de los exportadores respecto al futuro de la política económica de nuestro país. Por ahora, muchísimas gracias, señor Gastón Pacheco. Muchas gracias, señor. Buenos días. 8 de la mañana con 16 minutos.